Esta presentación corresponde al documento 0605 y en ella vamos a ver algunas aplicaciones de la integral definida. Veremos cómo calcular el área de una región plana, la longitud de arcos de curva y el área lateral y de volumen de sólidos de revolución. En aplicaciones a la física veremos el cálculo de desplazamiento y la distancia recorrida por un móvil, el trabajo de una fuerza, centros de masa y momentos de inercia de un cuerpo. Introdujimos el concepto de integral definida a través del cálculo del área entre un gráfico de una función positiva y el eje X, pero vimos que lo que obtenemos es un procedimiento general que en un determinado intervalo asocia a cada función un número real y luego incluso generalizamos esto a invirtiendo el orden de los límites de integración a, digamos, intervalos hacia atrás. Ahora vamos a analizar cómo este número, que es la integral definida, puede servirnos para calcular el área de formas más complicadas y otras magnitudes físicas. Comenzaremos con el cálculo de áreas de regiones planas, que pueden ser de varios tipos. Regiones planas determinadas por el gráfico de una función integrable en un intervalo, las abscisas de los extremos del intervalo y el eje de las abscisas. Sea I igual a f de x, la función, y el intervalo AB, el intervalo. La primera clase que vamos a ver es cuando la función es positiva en todo el intervalo. Entonces, según la construcción que ya hicimos, con la que definimos la integral definida, el área que buscamos es igual a la integral de la función entre A y B. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos que encontrar el área de la región delimitada por esta curva x igual a menos 1, x igual a 2 y el eje x, que se ve en la gráfica aquí al lado. Resulta que la curva es positiva para todo el intervalo. Entonces, el área va a ser igual a la integral de la función x4 menos 2x3 entre menos 1 y 2, que haciendo la primitiva y usando la regla de Barrow, nos da la expresión que tenemos ahí abajo, o sea, 5.1. El siguiente caso es cuando la curva es negativa en todo el intervalo. En ese caso, la integral entre a y b de la función va a ser menor o igual que 0, y entonces no puede ser el valor del área, porque las áreas son positivas. Pero es evidente que el gráfico de menos f es simétrico al de f respecto al eje x, y por lo tanto el área buscada va a ser igual al área de la región determinada por el gráfico de menos f en el mismo intervalo y entre menos f y el eje de las abscisas. Y como menos f es positiva, podemos usar lo anterior y el área va a ser la integral entre a y b de menos f. Nótese que en el caso anterior, f de x era positiva y era igual a su valor absoluto. Y en este caso, f de x es negativa, entonces menos f de x, que es lo que integramos, también es igual a su valor absoluto. Entonces, en ambos casos, el área de la integral, el área que estamos buscando es igual a la integral del valor absoluto de f de x en el intervalo. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos que encontrar el área de la región delimitada por esta curva, x igual a menos 2, x igual a 3 y el eje x. Resulta que f de x es menor o igual que 0 en todo el intervalo, y entonces el área va a ser igual a la integral entre menos 2 y 3 de menos la función, o sea, menos x cuadrado sobre 3 menos 4, que utilizando la regla de Barrow nos da la expresión que tenemos ahí abajo. Un tercer caso posible es que la función cambie de signo en el intervalo. En ese caso existen subintervalos donde la función no cambia de signo,
y por lo tanto podremos subdividir la región buscada en subregiones como las del caso A y la del caso B, o sea, en subregiones donde es positiva o donde es negativa, y el área de la región buscada va a ser la suma del área en cada una de las subregiones. Como en cada subregión podemos usar la fórmula anterior, resulta que el área es igual a la integral entre A y C, que sería la primera subregión del valor absoluto de f de x, más la integral entre C y D del valor absoluto de f de x, y así sumaremos cada subregión, en cada subregión la integral del valor absoluto de f de x. Esta suma de integrales se puede escribir también como la integral entre a y b de valor absoluto de f de x, y por lo tanto entonces coincide con la fórmula, digamos, de los casos a y b. El área es la integral del valor absoluto de la función en el intervalo completo. Entonces, en todos los casos tenemos la misma fórmula de la integral. Ahora, en este caso que hay cambio de signo, para realizar el cálculo tenemos que conocer el signo de f en cada subintervalo para saber si el valor absoluto de f es igual a f de x o es igual a menos f de x. Vamos a ver un ejemplo entonces de este caso. Tenemos que hallar el área limitada por esta curva, x igual a menos 1, x igual a 2 y el eje x. Entonces, en este caso nos queda que el área va a ser la suma de la integral de valor absoluto de f entre menos 1 y 1, donde cambia de signo la función, más la integral entre 1 y 2 de también valor absoluto de f. Simplemente dividimos el intervalo según los cambios de signo de la función para poder plantear las integrales. Esto nos da entonces la integral entre menos 1 y 1 de la función como estaba, más la integral de la función en valor absoluto, o sea, cambiada de signo en el segundo intervalo, que utilizando la regla de Barrow nos termina dando la expresión que tenemos aquí debajo. Vamos a ver ahora el caso en que la región esté limitada entre dos curvas y dos abscisas. Sean dos curvas, y igual f de x e y igual g de x, integrables, ambas en el intervalo AB. Supongamos que ambas son positivas, como muestra la figura, y que f de x es mayor o igual a g de x en todo el intervalo. El área de la región buscada es igual al área bajo el gráfico de f de x menos el área bajo el gráfico de g de x. O sea, nos queda igual a la integral entre a y b de f de x menos la integral entre a y b de g de x. Recuerden que supusimos que ambas eran positivas, por lo tanto es igual a la integral entre a y b de f de x menos g de x. Si alguna de las funciones tomara valores negativos en parte del intervalo o en todo, o ambas funciones, podemos sumarle a ambas funciones una constante, una misma constante para ambas, de modo tal que si esta constante es suficientemente grande, las funciones sumadas a la constante sean positivas en todo el intervalo. Y por lo tanto nos queda, como la forma del gráfico no se va a modificar, sino que solamente va a subir hasta pasar por encima del eje X, pero la forma del gráfico va a ser la misma. Entonces el área que buscamos es igual al área de estas funciones, al área entre las gráficas de estas funciones a las que sumamos una constante para llevarla sobre el eje X, pero esta constante se va a cancelar al hacer el cálculo de la integral de la diferencia, se cancela consigo misma, y nos da entonces también la integral entre a y b de f menos g. Entonces esta fórmula vale sin importar el signo de f y de g, lo único que importa es que f de x sea mayor o igual a g de x en todo el intervalo.
Si las curvas se cruzan en el intervalo, podemos dividir el intervalo en subintervalos entre los cruces y en cada subintervalo, según cuál curva esté por encima de cuál, el integrando va a ser f de x menos g de x, donde es esto mayor o igual que 0, o g de x menos f de x, donde es menor o igual que esta otra diferencia es mayor o igual que 0. O sea que en ambos casos el integrando es el valor absoluto de f de x menos g de x y por lo tanto el área entre las curvas va a ser igual a la suma de las integrales en cada subintervalo del valor absoluto de f menos g, que también se puede escribir como la integral en todo el intervalo AB del valor absoluto de f de x menos g de x. Lo único que, bueno, tendríamos que subdividirlo al momento de calcular las integrales para saber si el valor absoluto de f de x menos g de x es igual a esta diferencia o a menos esta diferencia. Por lo tanto, esta fórmula que encontramos podemos ver que incluye todos los casos, porque en los casos que vimos antes, en los cuales el área estaba limitada entre una curva y el eje, simplemente se puede tomar o considerar como un caso particular de esta fórmula donde la función g de x es la función nula y por lo tanto la curva g de x es el eje x. Vamos a ver un ejemplo entonces de un cálculo de un área limitada entre dos curvas. Tenemos que hallar el área limitada entre estas dos curvas que se ve en esta figura. Como no se indican abscisas que limiten el intervalo o sea, que limiten la región además de estas dos curvas, entonces la región quedará limitada solamente por las curvas. Y hay que hallar los valores de x donde se cruzan las curvas, o sea, resulta que f de x es igual a g de x, y esto se puede deducir con estas expresiones que tenemos acá abajo, donde terminamos encontrando que los puntos de cruce son x igual a 0 y x igual a 1. Y como en el intervalo 0, 1, la curva 2x menos x cuadrado está por encima de la curva x4, tenemos entonces que el área es igual a la integral entre 0 y 1 de 2x menos x cuadrado menos x a la cuarta, que resulta, utilizando la regla de Barrow, darnos esta expresión. En este caso no hubo necesidad de subdividir el intervalo porque una de las curvas, la curva 2x menos x cuadrado, se mantenía en todo el intervalo por encima de la otra. Si se cruzaran, simplemente hubiéramos hallado los puntos de cruce intermedios dentro de este intervalo y hubiéramos dividido el intervalo de integración en dos partes para en cada una de ellas integrar el valor absoluto de la diferencia, o sea, la mayor menos la menor en ese subintervalo.